absolutamente todo lo que el ser humano hace. La forma como se come, la forma como se viste, las costumbres. يحكي كمان واحدة منهم شجرة الزيتون. أكثر شيء ممكن أعبر عن ثقافة بلدي في هاي المدينة الجميلة اللي اسمها القدس هو باب العمود. نقول آلة موسيقية اللي هي العود. ما خودمون تبریزی هستیم. غذای سنتی ما بیشتر آبگوشت و کوفته تبریزی دیگه معروف ترینشه. Bienvenido, Aarón, a la ciudadela de Damasco, aquí en la capital siria. ¿Cómo estás, Maya? Bienvenidos. Los conflictos políticos crean un gran abismo entre los pueblos, mientras que la cultura crea un espacio de entendimiento y diálogo. Es la piedra angular de cualquier sociedad y el último muro en el cual se apoya el hombre cuando prevalece el caos de las guerras, el bloqueo y las sanciones. Y aunque las edificaciones se conviertan en cenizas, se queda la cultura como la única forma de ayudar a los pueblos a levantarse, con canto, con baile, con pintura, incluso con teatro y la comida sencilla que corrobora y conserva la identidad. La cultura es el legado del futuro en un nuevo episodio de Verdades. Alamel Yanur. Profesor Fayez Kazak, actor, director de teatro y profesor en el Instituto Superior de Artes. Bienvenido. Bienvenidos todos ustedes. Bienvenidos todos los que están aquí. Bienvenido. Fíjese, le quería preguntar lo siguiente. Antes se imponía mucho el bloqueo económico contra los países. Ahora se impone una especie de bloqueo cultural, como se ha hecho contra Rusia. ¿Por qué en este momento se acude al bloqueo cultural? ¿Acaso es un arma más efectiva que el bloqueo económico? ¿Qué cree usted? Es natural cuando una potencia controla el mundo o parte de este mundo, especialmente cuando es una potencia que no brota de raíces civilizadas, suele inclinarse por borrar los rasgos de la cultura y de la historia en las regiones que ocupa y trata de centrarse en sus atributos y sus características como Estado o como un poderoso imperio que intenta controlar el lugar y los componentes del lugar. No existe absolutamente ningún tipo de respeto por ningún tipo de cultura en los lugares donde estuvo presente, Estados Unidos, ya sea como fuerzas militares o como mando económico, pues vemos en Afganistán aquellos vestigios arqueológicos que estaban allí y que fueron destruidos y devastados con instrumentos que pueden no aparentar ser estadounidenses u occidentales en general, pero lo son. Destruir todo un pueblo en Irak y tratar de destruir lo que hay en Siria y robar todo lo que pueda ser importante para la historia siria, para la cultura siria en el sentido de su auténtico significado y su original significado. Lo que vemos en América Latina, especialmente en la época de los 60 y los 70 y las guerras de Contra y la manera en que eliminó allí a los movimientos nacionalistas, panamericanos, comunistas, marxistas y otros bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y otros pretextos. Pero en realidad estaba eliminando a toda alma revolucionaria posible, comenzando por el revolucionario internacionalista Ernesto Che Guevara y otros que fueron ultimados individualmente o en grupos en las junglas de América del Sur. Todas estas cosas indican algo, indican la raíz salvaje de este imperio que en realidad heredó la brutalidad de otros imperios que trataron a muchas naciones y pueblos de una forma que tiene algo de desprecio o inferioridad. Pero la civilización no muere, permanece sosegada y en un momento dado puede restituirse como una luz y como un rayo que no se puede extinguir. Muchos son los imperios que pasaron por Damasco, pero estos monumentos que ven en Damasco algún día volverán a brillar.
Profesor Falles, durante la Segunda Guerra Mundial se le pidió a Winston Churchill que destinara parte del presupuesto cultural o artístico a favor de la acción bélica. Y la respuesta fue: entonces, ¿para qué estamos combatiendo? Y de allí le pregunto, ¿el hecho de mostrar interés por la cultura en medio de las guerras y los bloqueos económicos, etcétera, es una prioridad o un lujo? No, en absoluto. Es una de las prioridades. En realidad es la máxima prioridad, junto a la educación y la enseñanza modernos y la innovación en el uso de los medios culturales muy importantes como el teatro, el cine, la novela, la música, la danza, el canto y lo demás. Todas esas cosas le crean al ser humano una sensatez mental, mediante el cual puede distinguir entre el enemigo y el amigo, entre lo que es importante en esta vida y lo que es deplorable, y que nunca puede ser importante para su futuro. La cultura une entre la gente. Si la cultura desaparece en un lugar, no sería posible que quede vida social de naturaleza humana en dicho lugar, digamos. Durante las guerras, la cultura se convierte para muchos pueblos que sufrieron de las guerras, se convierte a veces en su mayor interés, como en la guerra de Vietnam, pues cuando los norteamericanos estaban atacando las ciudades vietnamitas y las quemaban con napalm, había teatros subterráneos para niños y había actores de teatro vietnamitas que estaban exentos del servicio militar, o sea, exentos de combatir junto a sus hermanos los soldados, pero tenían el deber de ofrecer teatro a los niños y de construir una generación importante capaz de tener un buen gusto. Decenas de libros se mandó a leer por órdenes de los revolucionarios vietnamitas, especialmente cuando más feroz se ponía la guerra en su contra. Ho Chi Minh y otros de quienes luchaban allí también leían. Si volvemos de nuevo a la vida de Ernesto Che Guevara, encontramos que el libro formaba parte importante de su discurso y parte de su cultura, junto a Castro y los revolucionarios que lucharon contra el imperialismo norteamericano. Pues educar al pueblo cubano y educar a los pueblos de América del Sur era una cuestión importante. En tiempos de paz, el Ministerio de Cultura de cualquier país se convierte en Ministerio de Defensa, es decir, garantizar un muro protector para la mente humana en esta región. Mientras en tiempos de guerra existe el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Defensa y los ejércitos, pero para construir un muro de contención ante todo lo que puede invadir la mente y destruir esta mente durante la guerra, es una cuestión muy importante que acerca a la gente entre sí e insta al diálogo, que es importante, pues en tiempos de guerra el diálogo resulta importante entre los hijos de un mismo pueblo, sobre todo cuando estas guerras son dudosas, ya que pueden parecer guerras civiles, pero no lo son, como es el caso de la primavera árabe en el mundo árabe. Tenemos una gran necesidad de diálogo y el diálogo no puede ser a través de la televisión o el internet. No es posible establecer un diálogo entre el pueblo sirio y el pueblo iraquí y el pueblo libanés y los pueblos árabes con los pueblos latinos de América del Sur, sino a través de la cultura. En el pasado, la línea de la seda o la conocida ruta de la seda pasaba por aquí, desde China hacia Europa, a través de Siria, Irán, Pakistán, la India, etc. Esta ruta no era tan solo una ruta comercial, era también una ruta que endosaba el diálogo entre la gente. Transmitía el canto chino a Alepo y el canto de Alepo a la India, y de allí continuaba su camino hasta la India. Este tipo de comercio muy importante hoy en día, el imperialismo norteamericano específicamente, y antes los imperios inglés y francés, intentaron bloquear el paso a estas importantes rutas comerciales que transportaban todo tipo de patrimonio entre las naciones. Y esto es parte del secreto a través del cual Occidente está tratando de impedir la conexión entre Asia y Europa con este tipo de rutas. Ellos aman el petróleo y el gas, y hay de los pueblos cuando controlen las decisiones del petróleo y el gas, y cuando el petróleo y el gas controlen las decisiones y los destinos de los pueblos. Fíjese, señor Falles, le voy a nombrar algunas ciudades: Roma, París, Tokio, Nueva York. Todas son centros de levantamiento cultural, ¿no es así, Maya? Pero cuando hablamos de la civilización, Aarón, pensamos en Irak. Vamos a conocer juntos a 5 inventos que no se imaginan que han salido de Irak. Veamos el segmento Por si no lo sabe.
Irak siempre fue un baluarte único de cultura e innovación. Y aquí tienen 5 inventos que lo demuestran. ¿Y quién dijo que los robots son de origen japonés o chino? En el siglo IX a.C., los científicos iraquíes sentaron las bases para la automatización, las máquinas hidráulicas y la robótica. Irak le dio al mundo el matemático más importante, Muhammad al-Khwarizmi. Es quien desarrolló el concepto revolucionario del álgebra y hoy su nombre está en boca de todo científico e investigador en algoritmos. Mohammad al-Razi, el médico genio y el primero en diferenciar entre la viruela y el sarampión como 2 enfermedades diferentes. Se considera además el padre de la pediatría y sus escritos en este campo son inmortales. Los sumerios, los primeros habitantes de Irak, son los que inventaron la primera lengua escrita, la lengua cuneiforme, hace más de 5.000 años. Y de Irak brotaron los más bellos perfumes. Jacob al-Kindi es conocido como el padre de los perfumes. Se le atribuyen más de 100 recetas de perfumes y aceites esenciales. Todos los sentidos del hombre puestos en función de su obra hasta el punto de la genialidad. Tiene cientos de libros sobre ingeniería, óptica, química, filosofía, música, astronomía y otras teorías. La lista de inventos aquí no termina. La rueda, el tiempo, los mapas, las primeras escuelas, los veleros y mucho más. Así que si no sabías que Irak siempre fue la cuna de la civilización, entonces ahora eres quien más lo sabe. Profesor Falles, quizás estas verdades sobre la cultura iraquí son consideradas sorprendentes por muchos, y esto es un resultado natural de los intentos de borrar y tergiversar la cultura iraquí, o incluso disminuirla, algo que sufre más de un estado en el mundo del sur. ¿Cuáles son las herramientas de las guerras culturales? Las guerras culturales son múltiples, ya sea borrar lo que existe, como por ejemplo borrar los ejemplos a seguir en esta o aquella sociedad. Por ejemplo, que si tratamos de eliminar a Sabat Fakhri o Fairuz, se producirá en el ámbito mediático y cultural una persona similar a Sabat Fakhri o Fairuz. Decenas de ellas. Se elimina el nombre de este modelo a seguir. Esta es una de las herramientas que vemos hoy en día a través de la gran expansión de las herramientas de información, de modo que se producen decenas de estrellas, tanto hombres como mujeres, según el modelo a seguir que está en la mira. El colonizador, cuando invade un territorio, intenta destruir las antigüedades existentes, o lo que es más inteligente, intenta robarlas, como sucedió con los imperios francés e inglés cuando entró en los territorios de Irak, en el momento en el que el imperio otomano salía de aquellos países, de Siria y el Líbano, dejándolos destruidos, analfabetos y sumergidos en la oscuridad. Los ingleses se concentraron en robar todo lo relacionado con la historia de Irak y el pueblo de Irak, que es la espalda de Siria, y esto es lo que intentaron también en Siria y en el Líbano. Leer la novela La Tierra Negra de Abdelrahman Munif le brinda a cualquier lector datos asombrosos de cómo entró el Paleozoico, que es la residencia inglesa, y de cómo se preparó y actuó sistemáticamente para robar todo lo que se podía robar de la tierra de Irak. Robaron toneladas y las trasladaron incluso antes de entrar e invadir a Irak para reemplazar al Imperio Otomano, que estaba en decadencia, a tal punto que no pudieron robar los leones de Babilonia. Todo lo que había en Irak, los ingleses intentaron robarlo y los franceses también, para ponerlo en los museos. Y si visitan el Museo Nacional Británico, encontrarán que todos los objetos que contienen son iraquíes, sirios y egipcios. Y si se vaciara este museo, se quedaría el guardia de la puerta del museo como un loco, porque no habría nada en el museo que tuviera algo que ver con los ingleses. Todo esto lo hace el norteamericano de acuerdo a los programas que siguió el neocolonialismo europeo, arrasando el lugar.
Hoy la entidad sionista hace algo más peligroso. La entidad sionista, que es una base franco-inglesa, ya que la palabra Israel, según creo, es un engaño, la entidad sionista hoy en algunas de sus colonias tienen nombres de diosas sirias, pues en la frontera del Líbano con Palestina está la colonia de Sareid, y Sareid es la diosa siria de la agricultura, y en el sur está Eilat, y es la gran diosa de Palmira, y en el centro de Jerusalén ocupada está Beit El, y es una palabra siríaca muy antigua que significa la casa de Dios. Permiso, señor Falles, fíjese, sabe que en Venezuela y en el mundo del sur hemos sido víctimas de que Occidente ha explotado las plataformas informativas y culturales. ¿Qué papel pueden jugar los medios de comunicación en la figuración o desfiguración del mundo cultural, según su punto de vista? En mi opinión, Estados Unidos y Occidente poseen esta arma peligrosa que es el arma de los medios de información, que está esparcida por todo el mundo, y de ofrecer todo tipo de material mediático o materiales mediáticos que pueden cautivarte con importantes producciones cinematográficas, así como programas de entretenimiento, y la distorsión de los lugares de carácter civilizado y preparar, o mejor dicho, hacer que algunas zonas parezcan como si fueran el centro de las civilizaciones y el sitio donde surgió el ser humano y la conciencia humana, como ocurre en algunas regiones árabes fuera de Siria, Egipto, Irak y Yemen. Hay algunas zonas desérticas donde puedes encontrar que algunos canales árabes centran la atención en una casa antigua que podría tener 700 años de existencia, pero se movilizan a su servicio todos los medios de información para difundir que en esta casa vivió Noé y vivió Abraham, y estuvieron en él varios profetas y que albergaba una gran civilización. Todo esto existe y es presentado en importantes programas. También a través del deporte pueden influir en el cerebro humano en esta zona o no, ocultando lo que es importante de la producción del hombre en esta o aquella región y reemplazarla por lo que es necio y activarlo o mostrarlo como si fuera el auténtico, mientras lo que es realmente auténtico es borrado. A escala individual y a nivel de grupos creativos, muchos individuos son robados para sentarlos en universidades o en ciertos lugares de Europa y Estados Unidos, de modo que estos individuos abandonan su lugar de origen del cual fueron saqueadas las potencias humanas, y por consiguiente lo que nos queda es el analfabetismo y la ignorancia, y todo lo que podría indicar que este sitio es un lugar áspero, o sea, un desierto. Muchas son las cosas que nosotros en Siria y en el mundo árabe en general que desconocemos de regiones como Bolivia y Chile, y si no fuera por interés propio no hubiera conocido quién es Salvador Allende y quién es Pinochet. Y recientemente, en los últimos años, apareció aquel levantamiento de Venezuela que lideró el difunto Hugo Chávez, y hoy con Maduro hay una reactivación de la revolución bolivariana y un intento de recuperar aquella importante gloria de los pueblos de aquella zona. Hoy podemos encontrar estos programas realizados entre Almayadín y Telesur, y a través de ellos podemos estar al tanto de algunas cuestiones que actualmente ocurren y los que se ocultan en CNN y BBC y en todos esos canales occidentales. Profesor Falles habló de Israel. Han transcurrido 105 años desde la declaración de Balfour y la cultura palestina intenta sobrevivir y permanecer firme. Señor Falles, y vamos justamente en el mapa a Palestina para documentar la perseverancia y la cultura de este país y su causa. Seguimos con el segmento En el Mapa.
Señor Falles, fíjese, mi colega Maya le preguntó sobre los instrumentos de la guerra cultural, el boicot y otros métodos. Le pregunto, ¿cuáles son los instrumentos de la resistencia cultural? ¿Cómo podemos fortalecer y afianzar nuestra inmunidad cultural en medio del bombardeo justamente cultural que hace Occidente y los medios de comunicación en general? La verdad es que el asunto empieza desde la infancia y para empezar con el niño en la escuela tenemos que garantizarle a este niño moderno todos los factores para el desarrollo de su conciencia en los años de su juventud y darle libertad a este niño y a esta niña. Entonces, el sistema educativo, que es muy importante y muy moderno, debe marcar presencia en nuestras escuelas y esto es una de las cuestiones con la cual puedes resistir a nivel estratégico. Están los instrumentos clásicos que parece haber desaparecido en el mundo y que son aquellos que unen a las personas. En el teatro se produce un encuentro que es un encuentro libre, donde no se le pregunta al hombre de su género, ni de su religión, ni tampoco de su cultura, o si es de tal o cual ciudad. También el cine que une a la gente, y no el cine que se ofrece por la televisión, que es un medio de comunicación, pues cualquier película de cine árabe o venezolana, cuando se presenta por televisión, se convierte en un material mediático y esto es un gran engaño que sufrieron nuestros pueblos, incluidos nuestros pueblos árabes que creen que están viendo cine en casa en las anchas y largas pantallas LCD, pero el caso es que no se dieron cuenta de que perdieron el encuentro y el deseo de reunirse con otra persona. Si nosotros tres nos fuimos a un teatro y comenzó la obra teatral, que era muy bella y muy importante, y nadie vino a verla, entonces nos preguntaríamos, ¿por qué no vino el resto de la gente? Entonces abandonamos la buena obra teatral y saldremos a un sitio donde haya gente. Profesor Falles, hoy en día los partidos políticos, por ejemplo, han prescindido casi por completo de los intelectuales y las redes sociales se han convertido actualmente en un sustituto, valga la expresión, donde el intelectual árabe ya no es más quien crea la opinión pública, sino los influencers. Ellos, como mencionó hace poco cuando habló de banalidades, en gran medida estamos hablando de banalidades en el contenido. ¿Qué tan peligroso es este asunto? En el pasado, quienes formaban los partidos eran personas de alta cultura y personas que tenían una visión futura de sus sociedades y capaces de leer libros, leer el futuro y leer el presente, y de avanzar para que sean pioneros como partidos en el liderazgo de las sociedades. Hoy no, los partidos no necesitan de intelectuales y no necesitan ningún tipo de cultura, pues los que forman estos partidos, especialmente aquellos partidos que se forman bajo el patrocinio occidental en países árabes o no árabes, africanos o de América Latina, estos dependen del dinero y del capital. Y muchos son los partidos dirigidos por multimillonarios, personas con capital y dueños de bancos. Sus repercusiones en la sociedad es que esta sociedad se convierte en una sociedad sin cabeza, sin cerebro. No tiene cerebro. Los partidos en el pasado tomamos cualquier partido de los partidos que pudiera ser comunista o incluso capitalista. Encontramos que había filósofos que dirigían este o aquel partido para que sea una vanguardia cultural y una vanguardia filosófica, portadora de una causa humana y que pueda sentar las bases de esta sociedad para lograr un cierto avance a nivel industrial, agrícola, literario, artístico, etc. Pero hoy en día no puedes encontrar esos partidos que se erigen sobre verdaderos pilares culturales de la cultura capaz de iluminar la sociedad y de conducirla hacia un camino de desarrollo y fomento real y humanizado. Gracias, profesor Falles Casaca, actor, director de teatro y profesor en el Instituto Superior de Artes. Señor Falles, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y por supuesto, señor Falles, antes de retirarnos de acá de la capital siria, de Damasco, Maya, hay que conocer un sitio histórico, ¿no es así? Esta ciudadela aquí en la capital de Siria, Damasco, en un minuto.
La ciudadela de Damasco o ciudadela del Jazmín, protectora de la ciudad y testigo de su historia desde la Edad Media. Y es uno de los sitios de la arquitectura islámica del mundo árabe más importante del mundo y es considerado también un patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO. Vamos a conocerlo.